Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a repasar rápidamente el proceso de mitosis. Recordad que la mitosis es un proceso de división celular que es propio de células eucariotas en el que se van a producir dos células hijas que son genéticamente idénticas entre ellas e idénticas también a la célula progenitora de partida. Recordad que en las células eucariotas el material genético está empaquetado, está compactado con una serie de proteínas, proteínas histonas y proteínas SMC para formar cromosomas. Cuando se produce una división celular de tipo mitosis, imaginaos por ejemplo una célula humana, aquí tenemos el núcleo dibujado en naranja, dentro del núcleo ese puntito negro sería el nucleolo. Durante una mitosis, una célula con 46 cromosomas, que es el número de cromosomas que tiene una célula humana, se va a dividir para dar lugar a dos células hijas que van a tener exactamente la misma información genética de partida que la célula progenitora de la que proceden. 46 cromosomas aquí y 46 cromosomas aquí. Para que el reparto de información genética se produzca de una forma ordenada, tenemos la mitosis. Vamos a ir repasando las fases. En la mitosis, dependiendo del sitio en el que miréis, podéis encontrar 4 fases o 5. En algunos libros vais a encontrar como fases de la mitosis la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Y en otros lugares vais a encontrar una quinta fase que sería la prometafase, que es una fase intermedia entre la profase y la metafase. Bueno, sea como sea, la mitosis es un proceso continuo, ¿vale? Y lo de dividirlo en fases simplemente es porque nos resulta cómodo a la hora de estudiarlo, pero tenéis que imaginarlo como un proceso perfectamente continuo, ¿sí? Empezamos con la profase. Durante la profase, aquí tendríamos una célula, veis que es una célula eucariota porque tenemos un núcleo, tenemos orgánulos como mitocondrias, como retículo endoplásmico. En la profase lo que ocurre es que se condensa la cromatina para formar cromosomas. Los cromosomas no son visibles durante la interfase, solamente se pueden ver durante la división celular, cuando la célula se va a dividir. Recordamos que la cromatina y los cromosomas son lo mismo, pero con distintos grados de empaquetamiento. Cuando la cromatina se condensa, da lugar a los cromosomas. Bien, los centrosomas, que son estas estructuras de aquí formadas por dos centriolos y una serie de material pericentriolar, son los que van a organizar los microtúbulos que van a mover los cromosomas. Entonces, lo que ocurre antes de la división es que solamente hay un centrosoma, se duplica y los centrosomas se van a mover, van a migrar para colocarse en los extremos de la célula. Y también desaparece el nucleolo. El nucleolo es una estructura que está dentro del núcleo en la que maduran los componentes que van a dar lugar a los ribosomas. Bueno, pues estas son las tres cosas más importantes que suceden en la profase. Vendría después la prometafase, que como os acabo de comentar, en algunos libros la meten dentro de la profase, ¿no? Durante la prometafase lo que tenemos es que la envoltura nuclear ha desaparecido completamente y los microtúbulos se van a anclar al cinetocoro. Se forma el uso acromático. El uso acromático es esta estructura que veis aquí en azul, ¿vale? Formada por microtúbulos que salen desde los centrosomas y fijaos que en los cromosomas tenemos unas estructuras en el centro que se llaman cinetocoros y en los cinetocoros es donde se anclan los microtúbulos para realizar después el movimiento de cromosomas. Vendría después la metafase, que es una fase muy reconocible porque en ellas los cromosomas se alinean en el centro de la célula, en la zona ecuatorial de la célula, y se forma una estructura que se llama la placa metafásica. ¿Vale? Esto de aquí sería la placa metafásica, un montón de cromosomas alineados, y lo que va a suceder en la placa metafásica es que, fijaos, tenemos aquí un cromosoma, el cromosoma recordáis que tiene un centrómero en el centro, tiene los cinetocoros, que son los complejos proteicos a los que se anclan los microtúbulos, y tenemos una cromátida izquierda y una cromátida derecha. Si dividimos el cromosoma en dos partes, siguiendo esta línea que está dibujada aquí, la parte izquierda, la cromátida izquierda y la cromátida derecha son copias exactas la una de la otra, ¿vale? Llevan exactamente la misma información genética. Bueno, pues una de las cromátidas se va a mover hacia un extremo de la célula y la otra cromátida se va a mover hacia el extremo contrario. Después vendría la anafase. Durante la anafase se separan las cromátidas hermanas. Aquí tenéis esta cromatida de aquí,
estaba unida por el centrómero a esta otra cromátida de aquí. Ahora se están separando y estas cromátidas que se ven aquí se mueven hacia la izquierda y estas que veis aquí se mueven hacia la derecha. Así que en la anafase se separan las cromátidas hermanas. Durante la telofase, lo que ocurre es que los cromosomas empiezan a descondensarse para formar otra vez la cromatina. Se vuelve a formar de nuevo la envoltura nuclear. Fijaos que aquí ya se están formando dos núcleos. Vuelve a aparecer otra vez el nucleolo, que recordamos que es el lugar del núcleo en el que se están transcribiendo el ARN ribosómico, y desaparece el uso mitótico. Y una vez que tenemos formados dos nuevos núcleos que son exactamente iguales al núcleo de partida que teníamos, este proceso de división del núcleo lo llamamos cariocinesis, pues tiene que haber otro proceso que divida el citoplasma. Y al proceso de división, de separación física del citoplasma, le llamamos citocinesis. Ocurre de formas diferentes según estemos considerando una célula animal o una célula vegetal. En las células animales, como esta que veis aquí arriba, lo que ocurre es que hay dentro de la membrana filamentos contráctiles de actina y de miosina que lo que van a provocar es un estrangulamiento, este estrangulamiento que veis aquí, que al final va a provocar que se separe la célula de partida para originar dos nuevas células. ¿Qué es lo que ocurre con las células vegetales? Que al tener una pared celular rígida, no se puede utilizar este mecanismo. Entonces lo que ocurre es que se forma el fragmoplasto. En la zona ecuatorial, en la zona central de la célula, recordad que el fragmoplasto era un conjunto de microtúbulos, de microfilamentos y de vesículas del retículo endoplásmico que se fusionan y van formando una estructura que crece para, al final, originar nueva pared celular que separará las dos células hijas. En este dibujo de aquí lo veis. Veis el crecimiento del fragmoplasto visto desde arriba. Top view es vista superior y side view es vista lateral. ¿Vale? ¿Cuál es el significado biológico de la división mitótica, del proceso de mitosis? La mitosis lo que nos va a garantizar es que las dos células hijas que se van a obtener van a tener una copia exactamente igual de los mismos cromosomas que tenía la célula de partida. Hemos dicho ya al principio que las dos células hijas que se obtienen tienen exactamente el mismo número de cromosomas y la misma información genética entre ellas y exactamente igual a la célula progenitora de partida. La mitosis se va a utilizar, se utiliza para en organismos que sean unicelulares, como por ejemplo un protozoo unicelular, un alga unicelular, es un mecanismo reproductivo. Simplemente esos organismos sufren un proceso de mitosis en el que una célula da lugar a dos y el organismo, como es unicelular, se ha reproducido. En organismos pluricelulares es una división que se utiliza para el crecimiento y también para la reparación de tejidos. Si un organismo pluricelular quiere crecer o quiere regenerar tejidos, hace falta que aparezcan nuevas células. Pues esas nuevas células aparecen por mitosis. Comentar que esto lo veremos más en calma cuando hablemos de la meiosis, que es el otro gran tipo de división de las células eucariotas, pero comentar que durante la anafase de la mitosis lo que se separa son cromátidas hermanas y lo que tenemos es una célula de partida. Aquí en este caso en este dibujo de aquí abajo tenemos una célula con dos cromosomas nada más y después de todo el proceso de mitosis se obtienen dos células hijas, cada una con dos cromosomas exactamente iguales a la célula de partida. Y por último, comentar conceptos que son mitosis astral y anastral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mitosis astral y anastral? Bueno, pues resulta que cuando hablamos de células vegetales, resulta que todos los microtúbulos que se forman para mover los cromosomas no se organizan, no se forman a partir de ásteres y centriolos. En células vegetales no hay ásteres y no hay centriolos, no hay centrosomas, sino que se forma un huso, se organizan los microtúbulos del huso a partir de zonas difusas del citoplasma, conformando lo que se llama un huso anastral. En las células animales, que son los dibujos que hemos visto, sí que hay ásteres y centriolos que organizan el huso acromático y ese huso se llama huso astral.
Y por último comentamos la mitosis abierta y cerrada. La mitosis abierta va a ser aquella en la que el uso mitótico va a implicar que se desorganice, que desaparezca la envoltura nuclear, la membrana nuclear. Pero a eso le llamamos mitosis abierta, pero que es la que hemos visto en estos dibujos que hemos mostrado. Pero existe otro tipo de mitosis que se llama mitosis cerrada, en la que el uso mitótico se forma en el interior del núcleo y la envuelta nuclear no se rompe. Entonces, estos conceptos de mitosis astral y anastral y mitosis abierta y cerrada están relacionados, como podéis ver, con cómo se configura, cómo se organiza el uso acromático, los microtúbulos que son encargados del movimiento de los cromosomas. Bueno, hasta aquí el repaso de la mitosis. Si tenéis algo que comentar, me lo dejáis abajo en la caja de comentarios y nos vemos en próximos vídeos. Chao.